Bienvenidos a On Data Talks, el podcast de negocios más relevante, con las conversaciones más top aquí en el Ecuador. Hoy temporada 10, episodio 190. Y vamos a conversar con Arturo Yepes. Qué loco, vamos a hablar de muchísimas cosas. Él es CEO de TubiTube, la empresa que es la que adquirió en 2018 Touché Films, la de Enchufe TV, que todos conocemos. Son especialistas en estrategia digital, hacen muchas cosas para marcas, aparte producción, entretenimiento, humor, hacen muchísimas cosas, así que la verdad es que va a ser una conversación súper interesante. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de qué papel juega el entretenimiento para los contenidos, para cómo lograr buenos números de audiencia, hacia dónde va la industria con la inteligencia artificial, con cambios en los algoritmos y que ahora todo parece ser que, todo es como reinventarse en el día a día, cómo han cambiado también las audiencias, cómo han cambiado los medios de comunicación, qué significa esto de competir por lograr retención, porque ahora también es bien difícil retener a que te vean más tiempo y eso es complicado. Y obviamente, ¿cómo es el negocio de TubiTube? ¿Cómo es el negocio? ¿Cuáles son como sus principales fuentes de ingreso? ¿Cómo trabajan con tanto creador de contenido? ¿Cómo los retos y los desafíos? ¿Cómo lo vamos a hacer a nuestro estilo? Claro, directo y orientado a una estrategia empresarial. Agradecidos con Sony, agradecidos con Security Data, con Hansel y Gretel, con Sebasa y con 226. Soy Juan Esteban Portilla, estos son Data Talks. Comenzamos. Arturo, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Juan Esteban, muchísimas gracias por invitarme. Súper bien. ¿Me dijiste 190? 190. Bueno, hemos dicho algunos cambios en algunas cosas. No es como el programa hoy, no es como era, pero sí, este es el 190 de este podcast. Felicidades, ¿no? Feliz de estar acá. La verdad es que el mundo del podcast y del contenido es algo que me apasiona y estar de este lado siendo entrevistado me encanta. Sí, la verdad te he visto con tu nuevo podcast que ya vamos a conversar. Me gustó que te decía justo hace un rato. Pero vamos a ir conversando de muchas cosas. En esta primera sección nosotros siempre tratamos un poco para que como que la audiencia conozca ciertas cosas que tal vez no se conocen. Entonces, si te parece, esto es onboarding en 90 segundos. Bueno, a ver, por obvias razones, a mí sí me interesaría saber qué tipo de contenido consumías tú, o sea, previo a todo esto como de tu profesión. ¿Qué consumías de niño? ¿Qué consumías o qué es lo que más te gustaba, no sé, de series, de películas, de lo que fuera, de adolescente, de niño, adolescente, adulto? A ver, mi historia es bastante particular, porque yo fui criado en una burbuja. Yo soy niño Pestalozzi. Niños Pestalozzi, para los que no saben, niños Pestalozzi. Claro, yo sí me acuerdo. Estábamos formados en un lugar donde era muy libre la educación. Sí, totalmente. Y mi familia, teníamos una quinta en Tumbaco cuando todavía era campo. Y me parece que el Pestalozzi era por ahí, ¿o no? Sí, claro, era ahí arriba, cerca del Ilaló. Sí. ¿No? Entonces, digamos, teníamos una quinta por ahí y nosotros no teníamos televisión en casa. Yo no tuve televisión en casa hasta los 12 años. Me escapaba a ver tele en la casa del mayordomo. Con los hijos del mayordomo nos escapábamos con mis hermanos y los fines de semana donde mi abuelo. Entonces, veíamos dibujos animados. El clásico del sábado, había un programa que se llamaba Sabaditos. Para los que son de los 80s se van a acordar. Y veíamos mucho manga. La Princesa Caballero. Eso era como lo que me gustaba. Pero siempre me gustó el cine. Siempre me gustó el cine y me gustaba mucho el cine de acción. No he hablado de esto en ningún lado. Contacto Sangriento, mi película favorita. Contacto Sangriento con Van Damme. Y me acuerdo que gracias la que a esa película, que es como el torneo ahí. Gracias a esa película, es buenísima. Sí. Gracias a esa película me metí a hacer artes marciales. Entonces yo tuve mi adolescencia de artes marciales. ¡Ay, qué bien! ¿Y eres como de repetirte películas, de repetirte series? ¿O una vez que viste ya no? Sí, soy bastante. A ver, en mi juventud, digamos, te digo, fui descubriendo el contenido. Yo el mundo de la televisión realmente lo descubrí en su momento. Alguna vez hice casting para El Ángel de Piedra. No. Cristian Norris era compañero mío del colegio. Él también estaba en el Pestalozzi. Él estaba en el Sauce. Ya. Luego yo pasé al Sauce, ahí nos conocimos.
hicimos casting de manera distinta, a él escogieron, a mí no. Chuta, un La vida bombazo hubiera sido esa. otra. Sí, sí. Esa era novela. Era como Era serie, novela. Sí. Creo que la primera telenovela que se hizo en Claro, este sí, país. un bombazo aquí en Ecuador, claro. Y ahí me empezó a llamar la atención el tema, pero la verdad no fue sino hasta la universidad que descubrí, aquí hay algo que me llama la atención en el mundo de la televisión. Y después estaba viendo en tu LinkedIn que durante mucho tiempo, o sea, creo que entre el 2007 y 2018 fuiste docente, o sea, estuviste dedicado a la academia. Correcto. ¿Qué de eso te sirve hoy en día? Uy. Porque es diferente el mundo empresarial que el mundo académico. Bueno, a ver, las diferencias son grandes, pero si la pregunta es ¿qué me sirve? Todo, ¿no? Piensa ¿Te que... extrañas? Me gusta, extraño como el aula, pero digamos el compartir, el prepararse para una clase, y a toda la gente que da clases le he oído esto y a mí me pasaba lo mismo. Aprendes más enseñando Sí, que tratando de aprender solo, ¿no? Porque tienes que prepararte, tienes que investigar. Entonces, extraño esa parte, ¿no? La parte del aula. Pero lo he llevado mucho a la empresa, ¿no? ¿Ah, sí? Los colaboradores de Tubi son gente, edad promedio 30, ¿no? Yo soy de los más viejos, o el más viejo, con un par de personas de diferencia, pero... y entonces, creo que me enseñó mucho a poder conectarme con otra generación, Claro. a entender cómo O sea, sí responden. aprendes Claro, bastante. Claro, totalmente. Sí, digamos, creo que me enseñó muchísimo y me ayudó mucho el ser profesor para hacer lo que hago ahora. ¿Y cómo has cambiado tú de qué consumías hace 10 años? ¿Lo ves ahora con otro ojo a lo que consumes hoy de contenido? Sí, totalmente. Digamos que el hábito de consumo de la gente está siempre ligada a sus gustos, ¿no? Y a las necesidades que tiene. Mi necesidad concreta al trabajar en este medio es poder consumir redes sociales, algo que nunca me llamó mucho la atención. O sea, yo tuve Facebook cuando me gradué en mi maestría en la universidad en 2005 en Estados Unidos para mantener contacto con mis colegas. Claro, como era el inicio de Facebook, sí. Ahí sí era como social. Exactamente. Pero la verdad no consumía mucho ni subía muchos más. Hasta el día de hoy, aquí entre nos, yo uso LinkedIn. Y nada más. Pero Instagram, mi hija de 15 años me dice, papá, te llevo el Instagram. Por Dios, haz algo, porque cuando me voy a ferias, por ejemplo, los creadores de contenido me dicen, pásame tu Instagram. Y mi Instagram está medio muerto. Entonces, consumo poco, pero sí me he obligado, porque hay que consumir contenido. O sea, yo en mi caso, yo consumo bastante diferentes redes, Ajá. pero no soy de postear, o sea, no soy de... Ajá. Eso es lo que me pasa. Ajá. Pero en cambio sí consumo bastante. Ya. TikTok, por ejemplo, es una locura el algoritmo, Sí, como te sí, sí, entiende. sí. Instagram pasa igual con las diferentes redes, inclusive LinkedIn. Sí. Yo, digamos, sigo estando muy ligado al cine. Yo nací en el cine es lo que me empujó a estar donde estoy. Entonces, voy al cine una vez a la semana, por lo menos, y consumo mucho cine, ¿no? Pero obviamente estoy conectado con las redes sociales. ¿Qué es más peligroso, aburrir a la audiencia o subestimarla? Subestimarla. Totalmente. ¿No? Porque, a ver, es que creo que además están ligadas, ¿no? Si es que la subestimas, probablemente la aburres. La aburres, claro. ¿No? Pero subestimar creo que es un problema grave. Yo te escuché en tu podcast, que después vamos a hablar, porque sí me interesa mucho saber, así como el tras cámaras, cómo planificaron todo eso. Pero te escuché en el podcast que de por sí a nuestra audiencia les recomiendo que se suscriban y que le escuchen, porque la verdad están muy buenas las entrevistas. Te escuché que tú en la clase era como que le estabas preguntando, me parece que era a Jorge Ulloa, que le preguntabas o le contabas que tú tenías una frase cuando dabas clases que le decías, no hay malos actores, hay malos directores. Y la visión, en cambio, de Jorge Ulloa, él se desvió y se fue por otro lado. Sí. Pero me gustaría más bien escucharte a ti, Ajá. que ahorita tú eres el protagonista y que tú puedes contar más bien tu visión alrededor, porque obviamente en ese momento era la visión de Jorge Ulloa que le estabas entrevistando tú. Claro. A ver, un poco volviendo al tema de la academia, yo me formé en guión y dirección en una universidad en Estados Unidos, en Florida State University, una escuela muy práctica, ¿no? Básicamente fueron 2 años de filmar, producir cortometrajes, hacer todos los roles de la producción, que es la única manera en la que realmente entiendes cómo funciona la producción audiovisual. Y la clave del cine es contar historias. O sea, tú haces películas, haces cortos, haces contenido porque quieres contar historias. Y el dispositivo más importante para contar una historia de ficción es el actor. Y
el problema que existe y que tenemos en el cine ecuatoriano, hemos tenido históricamente, va cambiando y va creciendo y va mejorando como todo, ha sido que los directores no saben necesariamente comunicarse con los actores. Y por eso es que mucha gente dice, y yo lo considero igual, que Jorge Ulloa es un gran director. Porque también es actor. Porque también es actor, claro. Porque él sabe qué estímulos requiere para poder interpretar. Exacto. Entonces, lo que a mí me han dicho y lo que yo he visto, ¿no? Gente que dice, ay, no está flojo, pero cuando ya pasa a tus manos y le das los estímulos adecuados, saca la información que requieres. Yo lo traigo como en el fútbol. En el fútbol tienes un director técnico que tiene que tener la habilidad de sacar lo mejor de su equipo. Tú, no estoy seguro, ¿tú has dirigido algo en donde ha estado Jorge Ulloa? ¿Cómo llegaste a...? No. A ver, te cuento un poquito de cómo llegué a Enchufe. Yo durante 20 años, básicamente, fui productor. Pasé por toda... Yo tengo la carrera completa del mundo audiovisual, desde ser un microfonista, que fue mi primer trabajo en Rata, Ratón, Rateros, la película de Sebastián Cordero. ¡Ay, qué bien! En el año 98, estaba en la universidad. Peliculón. Hasta ser productor ejecutivo de la última película fue Sumergible, que es una película de Alfredo León, y antes de eso había hecho la película de Sebastián Cordero, Sin Muertos en el Carnaval. Para llegar allá pasé por todos los roles, ¿no? Incluso parte de la educación en la escuela de cine era rotar por todos los roles. Qué bien. Y en ese proceso de ir aprendiendo, ir entendiendo, yo veía que apareció este Enchufe TV en YouTube. Y hacían cosas fantásticas, que para mí era sorpresivo que se estén haciendo acá en Ecuador. Entonces nos conocimos temprano, ¿no? 2013, 2014, coincidimos en varias charlas con el equipo que antes estaba a cargo de la parte administrativa y de la parte de data, que a mí me interesaba mucho siendo productor de cine. Pero fue en el 2018 cuando la gente de YouTube saca YouTube Originals. No sé si te acuerdas que hubo la época de YouTube Originals. Es más, Cobra Kai es YouTube Originals. Sacan YouTube Originals. Y ahora está en Netflix. Sí. Sacan YouTube Originals y le proponen a Enchufe, le dicen, ustedes son de los creadores más grandes, propónganos algo. Entonces ellos mandan una serie que se llama Mortal Glitch, que al final la produjimos. Y Mortal Glitch es un Señor de los Anillos hecha en Ecuador, ¿no? Un Señor de los Anillos andino. Imagínense una mega producción. Cuando lee esto, la gente de YouTube dice, ok, ¿se va a producir en Colombia o en México? O sea, fuera del mapa. Fuera del mapa Ecuador. Los chicos de Enchufe dicen, no, pues, en Ecuador. Dice, bueno, demuéstrame que lo puedes hacer, ¿no? Entonces, yo había hecho la película de Sebastián Cordero, Sin Muertos en el Carnaval, que fue una producción muy grande. Me llama el productor de la época, de Touché, en esa época todavía la empresa, y me dice, oye, ayúdanos a montar esto. Entonces, yo me involucro en la prueba de concepto de Mortal Glitch, ¿no? Y para mí fue amor a primera vista. O sea, trabajé con Cristian Moya, socio de Jorge, director de la serie, y amé la creatividad, la sencillez, la autenticidad de lo que hacían. Y ahí empecé, hasta el día de hoy. Antes de seguir con nuestro segmento, con nuestro siguiente segmento, la recomendación para ustedes, suscríbanse. Sabemos que hay muchísima gente, nosotros estamos, ¿qué será? En un promedio, solo hablando de YouTube, en un promedio de como 10,000 personas que nos ven semana a semana, solo en este podcast. Tenemos el otro podcast, son otras 10,000, pero en cambio nos damos cuenta que no todos se suscriben. Ahorita estamos con 40,000 suscritos, o más bien estamos llegando a los 40,000 y estamos con esa meta. Si con su suscripción, con eso nosotros nos acercamos más a la meta, que es lo que buscamos, llegar a 40,000 suscritos hasta... nuestro plan era como hasta abril, pero parece que vamos a terminar en este mes de marzo, así que ojalá que sea así el caso. Si es que nos ponen su like, su comentario, con eso nosotros también nos ayudan como a seguir creciendo y seguir con esta evolución del programa, que ya lo tenemos hace algún tiempo. Igual si nos comentan, nos dicen lo que ustedes piensan, nosotros siempre ansiosos de leerlos. Ahora sí, entremos en nuestro modo business con nuestro 1 a 1. A ver, ¿cómo es un día a día hoy tuyo? ¿Cómo es tu rol en la empresa? ¿Qué nomás ejerces? Porque obviamente eres el gerente, pero ahí también tienes otros personajes que también son fuertes. O sea, el mismo Jorge, no sé qué hace cada uno. A ver, para que entendamos primero, la empresa
Tubituf, que es el paraguas, es una empresa global. La presidencia está en Madrid y yo soy el CEO de Latinoamérica. Tenemos dos oficinas. Hace un momento Ecuador, México. Ecuador y México, exacto. La oficina de México y la oficina de Ecuador. Yo gerencio las dos con las líneas de negocio, digamos, que cubren toda la región, ¿no? Y tenemos los directores por área, ¿no? Entonces son 7 áreas que están a cargo del negocio. Entre esas está el área de contenido IPs de la que está a cargo Jorge, ¿no? Con una persona que acabamos de traer a la empresa que estuvo muchos años en Sony Pictures, que nos está ayudando, sí, desde México, que es David. Y de ahí, bueno, tenemos un área comercial, tenemos un área de creadores le llamamos el content creation, y es de creadores de contenido, ¿no? Donde hacemos toda la parte ya de trabajo con creadores para ayudarles a monetizar, a crecer sus redes, etcétera, etcétera. Tenemos el área de estrategia digital y crecimiento, un área de influencer marketing, un área de distribución de contenidos. Inclusive vi en su web también para ayudar a posicionar marcas. Correcto. Sí. Que esa es un poco nuestra área comercial, que lo que hace es acercar nuestros productos a clientes, marcas directas o agencias, ¿no? Y trabaja directamente con estrategia digital. Entonces hacemos mucho trabajo, todo el trabajo que hacemos lo hacemos a partir de la data, ¿no? Investigación. ¿Sabes qué? Es muy loco eso, porque hace un rato me quedé pensando. No siempre se encuentra un perfil que le guste tanto el análisis de datos y que al mismo tiempo sea creativo. O sea, no siempre es como que van de la mano. A veces encuentras que el que es creativo, pero no ve números, y al revés. Ya, yo te diría que es divertido, porque a mí, yo vengo del mundo creativo, ¿no? Yo vengo imagínate esto, te decía, yo soy niño Pestalozzi, ¿no? En la escuela yo quería ser inventor, ¿no? Cuando estoy en tercer curso, digo, tanto así quería ser inventor que me meto a un colegio técnico para estudiar electrónica, porque me moría de ganas de meter mano. Y yo me gradué en electrónica, pero descubro la música en la mitad y me vuelvo músico y quiero ir a estudiar música, y por eso entro a San Francisco. Entonces, esta exploración lo que hacía era que me daba ganas de cosas creativas, pero siempre he sido bueno para los números y para la data, ¿no? Entonces, yo entro a Tubituf como director de desarrollo, que es más una parte creativa, ¿no? Es más la parte creativa. Y a los 6 meses, cuando me lanzan el reto, que así fue, de hacerme cargo de la empresa, ya venía entendiendo un poquito cómo funcionaba la administración. O sea, leer un PIG hace 10 años no tenía idea de qué era, pues. Claro. El día de hoy soy feliz, a mí mi esposa me dice, ¿estás con el Excel o conmigo? ¿No? Entonces, sí, yo soy el hombre de Excel. A ver, hay algunas cosas como coyunturales que también me gustaría escuchar un poco tu visión. Los premios Oscar, ¿qué opinas? Sí. O sea, obviamente en tu industria es como que, no sé, es lo más que uno puede aspirar. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves como la evolución, la audiencia de los premios Oscar? Yo tengo como mi punto de vista, yo veo más bien, siento como que hay más lejanía a cómo era hasta hace algunos años, pero no sé cómo es tu visión. Sí, a ver, lo que pasa es que, hablemos primero de los premios, ¿no? Los premios son importantes en cualquier industria, ¿no? Son necesarios porque es la manera en la que la industria se encarga de posicionar ciertos productos específicos, o ciertos productores, o ciertas personas. Entonces, toda industria tiene premios, ¿no? Y siempre va a haber ese premio que es el soñado. Y así es como se ha posicionado el Oscar. Ahora, sí estamos en un momento donde el mundo ha cambiado, el consumo del contenido ha cambiado, y las personas, y yo diría que los intereses se han pulverizado. Antes tenías una fuente de información, ¿no? Que era la televisión y lo que los estudios y las productoras te decían que querías ver. Hoy estos aparatos nos permiten entrar a todo lado. Entonces, yo te diría que ha cambiado la manera en la que se llega, y por eso se han obligado también a volverse más populares, en el sentido de llegar a la masa, a la mayor cantidad de gente. Y eso hace que a veces te alejes, ¿no? Entonces, estamos en una evolución, y los Óscares concretamente que sucedieron esta semana, vamos a estar al aire en esta semana, justamente nos permite entender, por lo menos, que está cambiando el consumo del entretenimiento también, ¿no? Claro, inclusive hubo como algunas partes que eran con inteligencia artificial. Totalmente. Esta nueva categoría de premio de director de casting. Ajá.
Están cambiando las cosas, Sí. hay nuevos premios, están queriendo llegar a las nuevas audiencias. Hubo un segmento que decían, el segmento para las nuevas audiencias, donde pusieron un contenido vertical. Ah, claro. Todas las productoras en Latinoamérica que hacen televisión, que hacen series para Netflix, etcétera, etcétera, ya están explorando hacer series verticales, ¿no? A mí no me gusta eso. O sea, pero obviamente entiendo el por qué, pero no quisiera, o sea, yo no sé por qué una persona va a querer ver en vertical una serie completa, pero sí. Exacto, pero es que justamente lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a que la tendencia te jale. Claro. Y la gente, creo yo que nosotros tenemos la responsabilidad como empresarios y como productores de entender mejor nuestro mercado y de entender bien qué es lo que está consumiendo la gente y por qué. ¿No? Se dice algo que para mí es falso. Se dice que las nuevas generaciones tienen una capacidad de retención muy pequeña, entonces que hay que hacer contenido rápido y corto. Mentira. Consumen de manera distinta, que es diferente. Claro. ¿No? Yo tengo una hija de 16 y un hijo de 14, y cuando vemos películas con ellos, les ves en el teléfono y es como, oye, ¿estás viendo la peli? Sí, sí, sí. Pero está investigando alguna cosa que vio que les llamó la atención. Entonces, tienen la capacidad de conectar información de tal manera que siguen consumiendo Son como cine. más multitasking. Son más multitasking, pero el cine largo, los 90 minutos, todavía les interesa y las series más aún. Sí, sí. ¿No? Hay mangas de 1000 y pico de episodios. O sea, sin irse... animes, Yo tenía... mis hijos consumen. En mis notas yo tenía esto que estamos hablando ahorita, y yo lo tenía más adelante, pero vale la pena toparlo ahorita para más bien no salirnos. A mí me llama la atención cuando escucho eso mismo que dices tú, que no, que ahora todo el contenido debería ser de 1 minuto porque ese es el estándar, y te topas de repente con podcasts que son de 4 o 5 horas. Sí. Por ejemplo, el podcast de Jordi Wild dura 4 o 5 horas. Inclusive ahora ya tienes la categoría, vi hace poquito en los Golden Globes, categoría de premiación de podcast. Sí, claro. Y son podcasts de duración de horas, 4 o 5 horas. O sea, yo creo que hay como propuestas para todos los gustos. Sí. No hay que meterse solamente en un contenido que sea o vertical o de 1 minuto o horizontal o largo. O sea, creo que hay para todos los gustos. O sea, a mí algo que me vuela y me voló la cabeza cuando me metí a entender el mundo digital es que la data te permite entender de verdad qué está consumiendo la audiencia y en qué momentos. Entonces, a veces nos dejamos guiar exclusivamente por lo que oímos que es tendencia, pero cuando te pones a analizar, ves YouTube, por ejemplo. YouTube es actualmente la ventana de consumo audiovisual más importante en el mundo. Claro, sí. ¿No? Les gana a todos. Y aún así, y es horizontal además, porque se consume en televisión, ¿no? La gente se sienta a ver el aparato televisión en la sala de su casa, está viendo YouTube. Sí. ¿No es cierto? Entonces, cuando tú entiendes de eso y te das cuenta que el algoritmo de YouTube lo que empuja es contenido largo, dices, ok, aquí hay una audiencia que consume contenido más largo. Obviamente, si te vas a TikTok, la gente está consumiendo contenido más corto. Instagram, tal vez más corto. Entonces, hay que entender cuál es la plataforma, cuál es el momento de consumo de esa audiencia y cuál es la audiencia que está consumiendo ahí, y entonces enfocarte hacia allá. No puedes pensar como antes, de voy a hacer una película, entonces tiene que verse así porque ver al cine. De pronto vas a hacer una película que funcione en TikTok en partes, ¿no? Y hay que entenderlo para poder diseñarlo también. Sí, totalmente. De hecho, algo que también en tu podcast lo conversabas con Jorge Ulloa, él lo decía, que me pareció chévere como lo dice, tienes con las plataformas, él creo que se estaba refiriendo a YouTube, esto de tener como un focus group con los comentarios y que analizando lo que opina la gente y lo que dicen las personas, inclusive salió el personaje de Chichico. A mí me llama la atención porque es verdad, o sea, uno tiene que estar muy atento a lo que piensa la gente, a lo que dice y a los datos también que lo respaldan como para tomar decisiones. Pero en el momento en el cual te dejas guiar por lo que alguien te dice y que tiene que ser de esta forma, ahí creo que pierdes. Total. Y creo que es eso, es el poder entender qué es lo que les llama la atención a la audiencia y ahí es cuando vuelves al tema de los datos, ¿no? Si tú ves un analytics de YouTube, toda la información que te da, no solamente las visualizaciones, la retención del contenido, por ejemplo, que es cuánto del contenido se ve. Te puede indicar en qué momento le estás aburriendo, lo que mencionabas antes, en qué momento le estás aburriendo a la audiencia, ¿no? O por qué la audiencia en ese momento repitió o te abandonó y ves ese hueco. Entonces, es información súper valiosa
Y luego tienes ya los comentarios, por ejemplo, ¿no? Y las interacciones. Si tú logras que la gente comparta el contenido, empiezas a comerte y a ganarte al algoritmo, ¿no? Si la gente comparte este podcast y es como, vean, qué interesante, empiezas el mismo algoritmo empieza a empujar más el contenido. Cuando ya entiendes eso, y ojo, no es una ciencia exacta donde uno sabe, pongo aquí A, B y C, no. Pero el poder darle seguimiento a eso sí te puede guiar hacia dónde ir. ¿Cómo será una reunión de ustedes para revisar las métricas? O sea, debe ser, pero unas sábanas gigantes. Nosotros tenemos algunos que lo estamos revisando y, chuta, es un montón de números, un montón de datos y tratamos de hacerlo como en un pantallazo resumido, pero la de ustedes, ¿qué más se fijan? O sea, ¿qué normalmente se fijan bastante? ¿Sientes que por ahí haya algo que tal vez debería tener YouTube y que te gustaría también saberlo y que no lo tiene? A ver, te digo, vengo del mundo analógico 100%, entonces lo que me da, a mí me fascina porque creo que hay un montón de información. Claro, antes no tenías nada de esto. Antes no tenía nada. Sí. Te diría que YouTube está en constante evolución y está dándole herramientas constantemente a los creadores para que puedan ver a dónde ir. Pero a ver, para contestar tu pregunta concretamente, nosotros hemos ido descubriendo cada vez más, estamos trabajando por equipos. Entonces, cuando hacemos un análisis para el equipo creativo, por ejemplo, nos enfocamos en el contenido. Y el contenido es ver la curva de retención, ¿no? Entonces, lo principal que ven es esa curva de retención. Con la gente de contenido, con el equipo creativo, con Jorge y su equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque es a través de ellos que entendemos las temáticas que le están importando a la audiencia en ese momento y el ritmo que tiene el contenido, en qué momento la gente vuelve, en qué momento la gente nos abandona, cuánto de retención tuvimos y cuándo se fue la gente, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, algo que es clave es el empaquetado que le llama YouTube, que es cómo lanzas el contenido. La miniatura, que es la imagen con la que lanzas, el título y los tags y meta tags. Porque todo eso es información, metadata, que le sirve a la audiencia para encontrarte. Sí. ¿No? Entonces, ya cuando vas entendiendo eso y alimentas la plataforma de tal manera que el lanzamiento lo tienes muy claro, qué hiciste y qué no, puedes ir ajustando el momento del lanzamiento, ¿no? Pero hay cosas que ya están en el video y que existen ahí, pero nos van a servir para el próximo. Eso lo hacemos con contenido. Y con el equipo, en cambio, de negocio, conmigo y con el equipo financiero, revisamos ya la data de monetización. ¿A qué lugares estamos llegando? Y estratégicamente, ¿qué nos conviene? Voy a decir algo, Jorge me va a matar por decir esto, pero algo que a mí que nos complica financieramente es cuando la audiencia en Ecuador crece mucho. Porque los CPMs, que es el costo por mil que te paga YouTube, en Ecuador son mucho más bajos que en México y en Estados Unidos. ¿Ah, sí? Entonces, cuando crece mucho Ecuador, nos baja la monetización. Entonces es como, tenemos unos numerísimos en Ecuador, entonces todo el mundo está feliz y nosotros en el financiero administrativo es como, no, por favor, dame más México, dame más Estados Unidos. Porque en porcentajes, ¿cómo es la cantidad de gente que les ve en México, en Ecuador? Para que tengas una idea. Bueno, en visualizaciones, un video, siempre están peleando Ecuador y México, ¿no? Ya. De pronto, cuando estamos por encima del 20% con México, Ecuador está por ahí del 13, 14% de visualizaciones de ese video. Cuando México llega para el 20, sí, eso te dije, ¿no? Primero. Cuando Ecuador llega al 18, México nos baja, porque ahí entran Ecuador, Perú y Bolivia. O sea, si es que Ecuador sube, la plataforma atrás. les paga menos. Nos paga menos. Ah, claro. Nos paga menos. Pues para que tengas una idea. Qué loco. O sea, yo me imagino que ustedes tienen que pensar antes de la producción. Tienen que pensar en qué contenidos van a ir porque hay ciertas cosas que van a pegar más tal vez en un país que en otro. Y digamos, en las reuniones de directorio, que es muy divertido. Yo ya he tenido la oportunidad de estar en otros negocios donde básicamente hablas de estrategia de negocio. Aquí estás hablando de estrategia y contenido. Claro, que es lo que a mí me encanta. Entonces dices, ok, este año nos vamos a enfocar en llegar de manera más fuerte a Estados Unidos, por ejemplo. Traer una audiencia más grande en Estados Unidos. ¿Cómo? Desde haciendo doblajes con IA, que estamos haciendo ya en YouTube. Sí, lo vi. Para que llegue a Estados Unidos y tocando temas que les pueda traer a los latinos en Estados Unidos o a los ecuatorianos en Estados Unidos. Que están allá. Pero para que tengas una idea y para que la audiencia sepa,
El 2.5% de las visualizaciones en Estados Unidos nos generan el 25% de la monetización del canal. A ver, no entendí. El 2%, El 2.5% de visualizaciones en Estados Unidos. En Estados Unidos nos generan el 25% de la monetización claro, del es canal. que en Estados Unidos paga mucho más. Y no se puede registrar más bien el canal allá para que sea, o para que suba. No, en YouTube no funciona tanto así. de dónde viene, TikTok me parece sino que es así. exacto, TikTok funciona así, pero en YouTube es lo que le llama la atención a la audiencia. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, creamos un nuevo canal en inglés, donde estamos ahorita subiendo contenido doblado con IA, pero vamos a empezar, justo estamos ahora arrancando, pronto se anunciará, no puedo decir todavía el nombre de la compañía, pero con una empresa en Estados Unidos. Pero me parece que Jorge lo dijo, ¿o no? Dijo de la alianza en tu podcast, creo que... Pero no mencionó la empresa. Ya. La alianza está. Ya. Entonces vamos a producir 2 episodios piloto de Enchufe US, que es para Estados Unidos. Chuta, pero es que ustedes vuelan, o sea, están en todo. Qué bien, de verdad que bien. A ver, entonces el gran reto ahorita es la retención. O sea, ese es La retención es todo. Verás, no sé cómo es tu visión alrededor de esto, porque sí creo que es o sea, me llama la atención que actores de ese calibre, estoy hablando de, en el podcast de Joe Rogan estuvo, Ben Affleck y Matt Damon. Matt Damon, sí. Ellos decían que, no sé cómo es tu visión al respecto, ellos decían que hoy en día, para cuando están pensando, un productor está lanzando una película, una serie, no me acuerdo exactamente ellos a cuál se referían, pero decían que tienen que estar todo el tiempo pensando en que tiene que haber, o sea, como elementos dentro de la producción, que todo el tiempo haga que la gente, sobre todo las generaciones más jóvenes, otra vez les traigas. Entonces decía que tiene que entrar la película, por ejemplo. Tienes que meter algo muy fuerte al inicio y cada tanto así hacer como un juego muy fuerte para retener a las personas. Yo me puedo pensar en el fútbol. A no ser que sea un partido realmente importante, tú estás en el teléfono mientras están ahí jugando alrededor tuyo. Claro. Sí, a ver, hay un lenguaje muy particular que ha establecido el consumo de redes sociales y el consumo de dispositivos, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Nos hemos acostumbrado al consumo rápido, inmediato. Esta cosa es un vicio, claro, ¿no? O sea, literal, la ciencia lo está estudiando y es, o sea, es como de hecho, ahorita las están metidos drogas. en líos. En Estados Unidos hay algunos líos por eso. Sí. Entonces, sí ha cambiado la manera de consumir contenido de la gente. Pero al mismo tiempo, algo que sí es importante es que el ser humano sigue estando ávido de historia. Siempre nosotros hemos vivido, toda la historia de la humanidad ha sido alrededor del storytelling, de contarnos historias. Las que te contaban los abuelos, las que se contaban alrededor de la fogata, ¿no? El teatro, de toda de la existencia de la humanidad, ¿no? Y el cine nos permite llevar esa historia que se contaba en el teatro allá lejos, aquí, muy cerca de la gente. Las redes sociales son un pasito más, ¿no? Y no sé si es que en alguno de esos podcasts que viste mencioné esto, pero hay algo bien interesante con las redes sociales y es que mientras el cine y la televisión formaban estrellas, en la definición literal de la palabra, la estrella es lejana, es distante, es imposible de alcanzar. Claro. ¿No? Pero es una estrella, entonces yo te alabo y te adoro y te veo allá lejos porque eres una estrella inalcanzable. Las redes sociales crearon amigos, gente cercana. El influencer es un tipo, es el amigo con el que te puedes comunicar, al que le mandas un mensaje y te contesta de manera casi inmediata. Entonces, eso lo que le permite a la gente es sentir que esa estrella lejana ahora está aquí y puedo conversar con él o con ella. Y por eso es que estos eventos en el mundo, los famosos VidCon, por ejemplo, el VidCon que es un encuentro de los creadores de contenido más importantes del mundo, bueno, de la región, en Los Ángeles se reúnen una vez al año, hay colas de gente para tomarse fotos, para verles en persona, porque ya están en contacto con ellos. Entonces, esto lo que ha hecho es esa cercanía, pero tú le pones a un adolescente, ¿no? Yo no pensé ver esto, y te digo, mis hijos son cinéfilos porque yo soy, pero aún así, les pones a ellos y a sus amigos a ver El Padrino, que debe ser una de las películas más lentas claro. que hay, sí. Pero que es una obra historia, de arte, claro, y es una historia impresionante, y los guambras se quedan ahí sentados. Por supuesto que vienen a este aparato y de vez en cuando están en esto, pero le preguntas de qué va la película, y si se la repetiría, y si se repite por mostrarle a un amigo y ver, y lo hacen. Entonces, la gente no ha cambiado, la manera de consumir historias sigue estando. Ahora hay un nuevo dispositivo
hay un nuevo formato. Entonces hay que saber para qué formato estás generando ese contenido además, pues. Ahorita que decías eso de las estrellas inalcanzables que teníamos antes, ahora tienes obviamente personas que tienen comunidades gigantes. Antes te pasaba que tenías en la televisión, o sea, lo que pasa es que tenías pocos canales. Ajá. Y obviamente casi todo era muy masivo, entonces casi todos conocíamos a ese inalcanzable que estaba en la televisión. Claro. Hoy, en cambio, que todo es de nichos, ahora te puedes topar con una persona que tiene 20 millones de seguidores y que ninguno lo conoce. O sea, te puedes topar con... Me parece que lo decía en una de tus entrevistas, me parece que lo decía Yalal, decía de los Busta Brothers, que tienen 20 millones de seguidores. Ellos pueden estar caminando por la calle y la gente no le reconoce, pero en cambio Yalal, que viene de otras épocas, camina por la calle, todo el mundo sabe quién es y eso que él no tiene esa comunidad tan grande. Claro. A ver, pero depende también del nicho y del tipo de creador. Nichos ahora es así. Pero piensa que el entretenimiento es masivo. Enchufe TV, ¿por qué Enchufe TV funciona? Porque el abanico, ¿por qué nos funciona a nosotros en nuestro negocio? La amplitud de audiencia a la que llega es justamente debido al tipo de contenido que tiene. Entonces, sí, es un nicho de comedia, de humor, muy masculino si quieres, pero es un nicho muy amplio. Entonces, tú caminas con Jorge Ulloa por la calle, cada vez que viajo con Jorge, es imposible llegar a tiempo a la sala de espera, porque el joven pasa foto. Sí, bueno, en el caso de él creo que es como una excepción también porque él viene de una época en la cual aún era todo lo de la televisión. Aparte que también ustedes han trascendido tanto que es muy difícil. Es tal vez como la excepción. Pero por lo general te pasa que... O sea, tú decías solamente piénsales de este lado. La novela famosa que tú podías conversar en el 2000 y que todo el mundo veía de Betty la Fea, era muy difícil que tú salgas te vayas a una universidad, te vayas a una clase, a una maestría, al trabajo, a una reunión hasta para jugar fútbol. Era imposible que nadie sepa de qué estás hablando cuando hablabas de Betty la Fea. Claro. Hoy, por más números que haya alrededor de inclusive de Enchufe TV, por más números gigantes que tiene, tú no sales y conversas con tus amigos y todos saben de qué estás hablando. Sí, es verdad. Es verdad. Digamos, tienes esas excepciones, si quieres, ¿no? Un MrBeast sale a la calle, imposible. Claro, ¿no? Ahí es diferente. Pero es verdad, el nicho lo que permite también es que la gente esté más centrada en el creador o en el contenido que hace y no necesariamente es así de masivo y reconocible. Pero para ese nicho sí, ¿no? Sí, o sea, igual yo siempre me pongo a pensar, ¿quién influye más? O sea, el influencer que tiene 20 millones de seguidores, volviendo a los Busta Brothers, o tal vez una persona que no tiene una comunidad, pero es una persona reconocida, un político. Sí. Un político que le seguirán, no sé, 700 personas. ¿Quién influye más en la gente? ¿Ese político que tiene una comunidad muy pequeñita o, no sé, los Busta Brothers que tienen más de 20 millones? Y ese es el principio justamente del microinfluencer, que es lo que ahora se está usando mucho, ¿no? El año pasado yo veía un dato bien interesante. Actualmente en México, no se ha hecho el estudio aquí en Ecuador, no existe, pero me imagino que es muy parecido. El 70% de la gente ya no le cree a los influencers. Porque ya se sabe que si es que alguien muy grande le dice, oye, cómprate esto, estás pagado. Está pagado. Pero en cambio, estos microinfluencers que tienen una audiencia muy cercana, ¿no? De la manera en la que te cuentan el producto, puede hacer que la gente confíe y diga, si él prueba, yo voy a probar. Y no sé si les pasa. Yo, por ejemplo, no salgo de vacaciones o no me compro algo de tecnología sin antes de haber investigado en 30 espacios distintos, ver todos los videos posibles del producto. O sea, sí me dejo llevar, no de uno, pero... Cuando lo ves por todas partes, claro. Ustedes que también trabajan mucho, o sea, y obviamente tienen gente que les ve desde México, en Argentina, en Colombia, en todas partes, en España también decías hace un momento. ¿Cómo hacen para adaptar un mensaje que tal vez nosotros lo sentimos como muy local? No entiendo cómo pega en otros países. A veces que es humor con palabras muy, por ejemplo, quiteñas, a veces, o chistes muy locales, y de repente no entiendo cómo pueden pegar en otras partes. Hay un concepto que es el concepto del glocal, que es global y local.
que lo entendió antes de entender el término, lo entendieron Jorge y el grupo creador de Enchufe TV. Jorge siempre fue muy claro en que Enchufe tenía que ser auténtico desde su origen. Es decir, este es un grupo de quiteños que estaban contando sus peores experiencias con humor de lo que significaba vivir en un país como Ecuador, ¿no? Entonces, es el barrio en el que vives, es la gente con la que Los lidias. miedos, las inseguridades, claro. Es exactamente eso. Entonces, eso es lo que le hace local y único. Y lo que lo hace global es las emociones que hay detrás. Entonces, cuando tú hablas de el primer beso, todos hemos vivido eso. Claro. Todos hemos vivido. ¿Qué es el primer beso? Oh, vamos a un ejemplo concreto. Chichico compra condones. La primera vez que un adolescente va a una farmacia a comprar condones y te puede pasar de todo. Entonces, llevar a la exageración, ¿no? La vergüenza que siente este personaje, sin burlarse de él, sino viviéndolo realmente. Es que creo que te identificas, porque son cosas que las sentimos. 100%. Entonces, es la identificación justamente, ¿no? Y Jorge lo explica muy fácilmente, y es, el humor de Enchufe TV es un humor identificable, no es un humor expositivo, no es un humor de reírse del otro. No te estoy diciendo, mira lo que hizo este señor, qué chistoso. Es, esto me pasó a mí y es durísimo, pero hay que reírse porque es la única manera de poder superarlo, ¿no? Y eso hace que viaje. Como terapia. Es la terapia. Y eso hace que viaje. A ver, obviamente ustedes tienen toda la experiencia por el lado digital. ¿Sientes, o sea, como tu visión alrededor de los medios tradicionales, qué sientes que ellos aún lo hacen bien o entienden de las audiencias que tal vez los medios digitales no? Y también, ¿por qué sientes que los medios digitales están creciendo tanto? Porque tal vez los medios tradicionales hay cosas que no las están entendiendo. A ver, creo que estamos en un momento de transición, un momento súper complejo, ¿no? Habemos gente que nos hemos especializado en el digital, hay gente que conoce muy bien el mundo tradicional y los medios tradicionales. Creo que aquí la clave no es decir, esto ya murió y ahora hay que enfocarse 100% acá, porque todavía hay una audiencia... Es lo mismo que hablábamos antes con que no debería todo ser vertical o todo horizontal. Hay una audiencia muy grande que todavía está consumiendo medios tradicionales, sobre todo la televisión, ¿no? En toda la región la gente todavía consume televisión de aire, pero al mismo tiempo las nuevas generaciones ya no. Las nuevas generaciones están aquí. Entonces creo que lo que está pasando naturalmente es que de los dos lados estamos entendiendo la importancia del complemento, ¿no? Porque al final del día, además, somos una cultura muy familiar, ¿no? Acabo de estar en un encuentro familiar, 350 personas con un mismo apellido, ¿no? Familiar, 350, hijo. ¿no? Todavía vivimos en esos mundos. Y claro, está el señor de 80 años que le dices TikTok y le hablas en chino. Sí. Y está el nieto de 3 años que almuerza viendo videos de YouTube, claro, y sabe cómo cambiarle. Entonces, creo que hay que entender que son complementarios. Y es un poco lo que estamos haciendo en TubiTube. Nosotros estamos trabajando con canales de televisión para ayudarles a desarrollar su negocio digital y aprovechando el alcance que tiene la televisión todavía en las audiencias mayores y complementando eso. Y lo mismo con el cine. Sí, no sé si tú le ubicas en Argentina Mario Pergolini. Me suena un montón. Mario Pergolini es en los 90, o sea, es un tipo extremadamente reconocido en Argentina. Él ha hecho muchas cosas, él está muy metido en medios de comunicación. Tenía una de las radios más importantes de Argentina o de mayor audiencia, conducía varios programas y después estuvo en los 90s y en los inicios de los 2000 estuvo con este programa que era súper famoso que se llamaba Caiga quien caiga o CQC en Argentina, que acá hubo una versión pero que no se asemejaba ni de cerca a la original de Argentina, y él se convirtió en una especie como el de, o sea, él siempre dice como que fue el que inventó para todo el streaming para Latinoamérica y hacer en vivos, porque él llevó su concepto de radio, él empezó a ver a futuro como que iba hacia el internet y se metió mucho en el streaming y después dijo que la televisión, él dice textualmente, dice que la televisión había muerto y que ya no iba a volver más a la televisión. Resulta que el año pasado, él ya es un tipo grande, o sea, él ya tiene 62 años creo. Él resulta que el año pasado vuelve a la televisión, obviamente le han molestado por todas partes. Claro. Pero lo curioso es que
levanta el rating Sí. y además que logra hacer, es lo que él un poco cuenta, él logra, primero usa el presupuesto que hay para la producción que hay de televisión, que no es lo mismo que para un medio digital, Sí. la producción en televisión. Entonces él logra primero hacer unas producciones impresionantes para un formato de televisivo diario, Ok. de entrevistas, como un talk show, es una mezcla ahí con algunas cosas, pero después él amplifica todo lo que hace con medios digitales. Él Claro. amplifica con YouTube, Claro. saca un montón de pastillas para TikTok, Claro. para Instagram, y a la final está llegando, como tú decías hace un momento, él está llegando a las personas grandes con la televisión tradicional, está llegando a otro tipo de perfiles en YouTube, está llegando Totalmente. con las pastillas hasta tal vez al Wambra de 15 años. Entonces está llegando a todos y se convirtió en un fenómeno. Es que además justo, cuando entiendes que son medios complementarios, porque además tienen audiencias complementarias, o el digital es un medio que te conecta y te hace, que te puede ayudar a promocionar, por ejemplo, tu contenido en televisión. Empiezas a generar este círculo virtuoso, ¿no? De crecimiento de audiencia. Y eso, por ejemplo, ahora con el Mundial, ¿no? Todo lo que está sucediendo actualmente, tú vas a ver probablemente el Mundial en televisión, en el canal de televisión que tenga los derechos, ¿no? Pero no necesariamente la nueva generación va a escuchar al comentarista de televisión. No, claro. Entonces va a buscar A su quién streamer. está Al streamer que le gusta, claro. exactamente, y quién está contando a su manera ese partido o el post partido, lo que sea. Sí. Y ahí es donde justamente hay que aprovechar porque dices, ahí tienes una audiencia cautiva que tú puedes llevarle también a una marca para esa audiencia. Entonces, por ejemplo, ahorita te digo, con el Mundial nos pasa en México y en Ecuador que estamos apoyando a 2 canales de televisión y muchas marcas no llegan a los presupuestos que significan estar en televisión en el Mundial. Y con los presupuestos que les queda, nosotros les decimos, pero vente para acá, a digital podemos hacer todo esto, ¿no? Y es ese contenido complementario y son otras audiencias. Ya, o sea, algo que se ve, yo lo he visto, me ha llamado la atención, por ejemplo, verles a streamers grandes del fútbol como, no sé, Davos Enis, por ejemplo. Le meten mucho humor a todo, o sea, están cada vez metiéndole más y más y más humor, y eso obviamente en el caso de ustedes que también tienen hasta para la publicidad, todo le meten mucho humor, o sea, siento que es como que el formato que más ganador, no sé qué opinas tú. Totalmente, es que a ver, y te digo ya, y lo puedo decir todavía, creo que lo puedo decir con cierta objetividad. Te digo, yo llegué a Enchufe súper tarde, ya era el canal de comedia en español más grande del mundo, ¿no? En 2019 que yo llegué. Pero te pones a ver la ventaja del humor. El humor te quita barreras para empezar, ¿no? Claro, hasta puedes decir cosas feas con humor. Exactamente. El momento en el que hay humor atrás, el momento en el que juegas con la parodia, inclusive puedes parodiar grandes propiedades que todo el mundo nos dice, Disney les va a demandar. Hicimos Blancanieves. Y es la de Chespirito, claro. Claro, entonces es como estamos detrás, nos metemos bajo el paraguas de la parodia y del humor. El humor rompe barreras y culturalmente el latinoamericano consume mucho humor. Nos gusta reírnos. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que hemos vivido y lo que vivimos todos los días. Y eso es lo que descubrió Enchufe, ¿no? Tenemos un continente tan complejo políticamente, económicamente, que la única manera de sobrevivir es riéndote. Riéndote, claro. Por Inclusive eso, creo que eso debe ayudar mucho hasta para la retención que hablábamos antes. Totalmente, totalmente. O sea, cuando nosotros tenemos videos que empiezan con un buen gag, la gente se queda. Si es que te demoras mucho en introducir y llegar, y ya la gente se va. Y ya sabemos, ¿no? Este video no le va a ir tan bien porque tal vez el gag inicial no está al inicio. A ver, veíamos, ustedes, de hecho lo hemos topado ya en algunas cosas. En el caso de YouTube tienen algunos como negocios diferentes. Las líneas de negocio, ajá. Líneas de negocio. Tienen, por ejemplo, con toda esta asesoría para marcas, inclusive ahorita te entiendo que les están ayudando a a medios tradicionales. Correcto. A como que se reinventen. Tienen, o sea, varias cosas. Vamos a tratar de topar algunas así como para entenderlas un poco más. Okay. ¿Cómo haces
Para monetizar, por ejemplo, yo les vi que tienen en alguna historia, me parece que de su cuenta de Instagram, me parece que vi que tienen no sé si es asesoría para monetización en Spotify. Sí. ¿Cómo funciona Spotify? Porque yo, por ejemplo, aquí en el Ecuador no sé cómo, si es que hay o no, cómo monetizar con Spotify. Sí hay. A ver, cada plataforma se maneja distinto, ¿no? En el caso concreto de Spotify, tienes lo que se llaman los agregadores. Un agregador es una empresa que se encarga justamente de traer el contenido y de ayudarte a subirlo dentro de un sistema, de un esquema que te permite monetizar las escuchas, ¿no? Y en todas funciona igual. Necesitas un mínimo de escuchas en el caso de Spotify. Es como en YouTube. Es como en YouTube. Necesitas una base. Una vez que llegas a esa base, pasas la barrera de monetización y en ese punto el agregador que te capta es quien te va a pagar. Entonces, nosotros al ser una de nuestras líneas de negocio, la de Tubitube, que es la empresa que compra Touché Films que decías al inicio, Tubitube nace como un multichannel network, que básicamente su función era atraer creadores de contenido de redes sociales que monetizan y ayudarles a mejorar su monetización, crecer su negocio, optimizar el contenido, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos contacto directo con las plataformas. Una vez al mes hay alguna charla, algún curso, te actualizan lo que está pasando y tenemos un partner manager casi siempre adentro que, si digamos tú como creador de contenido tienes un tema o quieres empezar a monetizar, yo sé el proceso de hacerlo, pero digamos que mañana te bajaron la cuenta por un tema de copyright, ¿no? Yo tengo un partner manager directo al que le digo, oye, está trabajando conmigo este podcast, ¿no? Ayúdame a desbloquear o investiga qué pasó o dime cuál es el problema, cómo podemos salir de eso. Para eso son los partner managers y ellos prefieren, todas las plataformas con la cantidad de creadores que hay ahora, con los muy grandes trabajan directamente. Entonces Enchufe, por ejemplo, tiene su propio partner manager en todas, pero un creador más pequeño no va a tener esa atención, sino que tienes que ir a tu famoso servicio al cliente, ¿no? Aquí nosotros, a través nuestro, tú puedes tener esa atención, porque nosotros como un agregador podemos conectar a la plataforma. También con YouTube. Con YouTube, con Spotify, con Meta, o sea, Facebook, Instagram, con TikTok. Ay, qué bien eso. O sea, ya te voy a... Buen dato hasta para nosotros. Claro que sí. O sea, nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros sí somos partners. Bueno, con YouTube, en el caso de este podcast, por ejemplo, que también nosotros lo subimos en Apple y en Spotify, no nos va mal en Spotify sobre todo, pero yo siento que más bien es un tema, porque nos suelen llegar como las métricas de que estamos entre los... El año pasado cerramos el año estando entre el 10% de los más consumidos en temas de negocios. Pero yo siento que más bien en Spotify que haya podcast de negocios, siento que aún es muy pequeñito. Sí. Entonces, por eso nosotros casi que no... O sea, no nos fijamos tanto. Pero en el caso de YouTube, sí. O sea, nosotros las métricas, estamos todo el tiempo hablando de ver y cómo mejorar y todo eso. Pero lo que nosotros ganamos de YouTube directamente es súper poquito. Claro. O sea, son centavitos cada programa y, pucha, llegar a hacer un volumen es bien difícil. Y justo ahí vienen todos estos temas de optimización. Y ahora que me preguntabas las líneas de negocio, ¿no? Nosotros tenemos un área que es justamente la de Creators Economy, el área de la economía del creador, que trabaja con los creadores que están dentro de nuestra red de YouTube. Entonces, digamos, ¿nosotros qué hacemos? Hay dos caminos. Uno es conectar tu canal a nuestro CMS, ¿no? Que es el Content Management Service, que nos permite tener varios canales debajo del mismo paraguas. ¿Eso qué nos deja? Digamos que alguien se lleva este podcast y lo carga en su canal, ¿no? Si es que tú lo reclamas y no estás dentro de un CMS, lo único que puede hacer YouTube es pedirle que lo baje y lo bloquea. Pero estando dentro de un CMS, estando dentro de una agencia como nosotros, tú puedes reclamar la monetización que se llama Content ID. Entonces ese podcast va a seguir viéndose en ese lugar, pero la monetización te cae para ti. Porque es propiedad tuya. Claro. Entonces, por ejemplo, para temas de copyright funciona así. Y lo que hacemos es, hacemos una estrategia con nuestros creadores de crecimiento. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Mejor monetización. Entonces, probablemente son visualizaciones y territorios, ¿no? Creo que eso es un poco también lo que te entendía hace un momento. Y entiendo que cuando deciden empezar a moverse también por otros países, seguramente también fue por eso. Totalmente. Es que piensa que
Y eso va cambiando, ¿no? Pero el CPM famoso, que es el costo por mil, que es lo que paga el auspiciante, digamos, cuando tú vas a comprar publicidad en YouTube, en Ecuador es 10 veces menos que en Estados Unidos. Y es como 4 o 5 veces menos que en México. Entonces dices, ok, está bien que aquí esté mi audiencia principal, pero tienes que tener muchísimas visualizaciones para lograr tener... Claro, eso es lo que nos pasa. Que nosotros, como podcast de negocios, o sea, sí creo que estamos en el top. O sea, porque en realidad nosotros nos comparamos y tenemos métricas y revisamos todo. Y estamos mucho más arriba que todos. O sea, no podría decir que somos el número 1 porque tal vez por ahí alguno se me sale de ese análisis, pero decirte que nosotros moneticemos directamente de YouTube como para poder sostener la operación que tenemos como empresa es imposible. O sea, eso no nos pasa. Y de hecho, yo hace mucho tiempo en un Castigo Divino que estuvo con Vivanco, que estuvo Jorge Ulloa, él contaba que, yo hasta lo anoté porque yo decía, qué loco eso, él contaba que para que sea rentable un sketch de Enchufe TV, él decía que les toma, creo que por aquí lo anoté, 4 años, que tiene que pasar 4 años para recuperar. Para el ROI, para tener un retorno sobre toda la inversión que hacen para ese sketch. Tiene que pasar 4 años en el promedio. Obviamente decía que hay algunos que se disparan, se hacen súper virales y no pasa eso, no toma tanto tiempo, y hay otros que en cambio puede ser que tome más. Claro, y va cambiando, ¿no? Y justamente lo que hemos estado tratando de hacer en estos últimos años es mejorar eso, hacer que el retorno sea más temprano, ¿no? Que sea en menos tiempo, porque además empezamos a sumar aliados y socios al canal. Por ejemplo, Enchufe México. Enchufe México, que fue una temporada que se lanzó en el 2024, la hicimos en coproducción con una empresa mexicana. Es decir, que esa empresa mexicana es copropietaria de los ingresos que generen esos 20 sketches, ¿no? Entonces, el momento en el que queremos amplificar justamente para captar inversión, ¿no? Tenemos que lograr que nuestro retorno tenga un tiempo más reducido, ¿no? Y eso es llegar a nuevas audiencias en países con mejor CPM y lograr mayor duración. Entonces, habrás visto que nosotros tenemos en el canal los compilados. El compilado se consume en televisión, el CPM es mejor en televisión y al ser más largo te permite meter más cortes. Claro, entra más cantidad de publicidad. Y eso nos permite tener un CPM más alto. Qué bien. A ver, suponiendo que nosotros, o sea, para que lo vea nuestra audiencia, suponiendo que te llama una marca, una empresa, un medio, un creador, y para que les puedan asesorar, ¿ustedes tienen paquetes predefinidos o siempre es a la medida de acuerdo a las necesidades que tenga ese? A ver, tenemos paquetes predefinidos porque a las marcas les encanta también, y entiendo, ¿no? Desde el lado de los gerentes de marketing, el poder llegar y decir, ok, ¿cuánto cuesta estar en Enchufe? Es una manera también de entender su inversión. Pero ese es el punto de partida. Siempre vamos a trabajar referidos a objetivos y presupuestos del cliente, de la marca. Entonces, tenemos paquetes predefinidos para que tengas una idea desde cuánto tendría que ser tu inversión para lograr un cierto alcance. Pero nosotros, más que una productora de contenido, somos un consultor, un asesor de estrategia digital. Entonces, cuando tú llegas, lo primero que te voy a preguntar es, ¿cuál es tu objetivo? ¿A qué público quieres llegar? ¿No? ¿Y en qué momento de tu marca estás? Si tienes esa información, nosotros a partir de ahí hacemos una investigación adicional con nuestro equipo de estrategia digital y regresamos contigo con una propuesta de contenido. Siempre nos enfocamos hacia el contenido y al entretenimiento, ¿no? Sabemos que lo que está buscando la marca es exposición. Entonces, el momento en el que llegas y me dices, quiero Enchufe TV, pero tengo este producto, es un maquillaje, ¿no? Nos ha pasado. De entrada, la respuesta es, Enchufe no te va a funcionar, porque nuestra audiencia mayoritaria es masculina. Pero, ¿quieres humor? Te traigo a un creador de contenido, a un influencer, que tenga esa audiencia, hacemos un contenido muy cercano a Enchufe y lo publicamos en su comunidad. Suponiendo que sí es una marca que sí va de la mano con el público que tiene Enchufe, por ejemplo, ¿cómo hacen un plan creativo? ¿Cómo le venden la idea? Muchas veces, seguramente les pasa que la marca tal vez no quiere o no acepta, o tal vez a veces le ve como demasiado un humor que tal vez no quiere. ¿Cómo le convencen? A ver, nos pasa mucho
Y nos pasa mucho, y te digo, Ecuador ya, creo que el mercado lo tenemos, nos conoce mucho, eso es positivo bueno, y claro. también negativo, porque piensan que exclusivamente somos de Enchufe TV, ¿no? Y que Enchufe TV exclusivamente es de este humor que está ya en la línea de pasarse la raya. Entonces, claro, marcas más conservadoras nos dicen, pero es que Enchufe. Pero tenemos un caso muy lindo con Banco Pichincha, lo puedo mencionar, porque además está 2014, ¿no? Hay un sponsor que se llama, sponsor son los videos de Enchufe TV de marca, ¿no? Este sponsor se llama En Confianza. Y es un sketch lindísimo. Está en las redes de Banco Pichincha y tiene 49 millones de visualizaciones. Millones. Orgánicas. Madre, no te puedo creer. Ajá. ¿Por qué? Porque justamente es llevar el humor más allá de el chiste por el chiste, y lo que le convencemos a la marca es, si nosotros logramos llevarle a la audiencia los valores de tu marca a través de storytelling, de contarle una historia, se va a acordar para siempre, ¿no? Entonces, si pueden, búsquenlo, se llama En Confianza, y es básicamente un chisme de oficina donde hay un personaje, todo el mundo chismea y va creciendo el chisme, ¿no? La chica que dice, me gusta X, y termina siendo con que esta está embarazada de tal porque se acotaron. Claro, como teléfono dañado. Teléfono dañado. Y el único que se queda calladito es el que representa la marca. No tienes que decir nada más. Al final del está En Confianza y la gente entiende perfectamente. Entonces, nosotros lo que creemos es que uno puede llevar un mensaje de marca a través de contar una historia y que además la marca puede convertirse en creador de contenido, ¿no? El mundo actual, la industria necesita que las marcas sean quienes financien el contenido de entretenimiento, y las marcas necesitan los ojos que tiene el entretenimiento. Entonces, esa es como la combinación ideal que están encontrando y que estamos encontrando. Pero, o sea, sí hay muchas marcas que tal vez se quedan ahí en el... Sí. Muchísimas, todo el tiempo. O sea, tenemos marcas que nos llaman, se emocionan un montón. Solo ustedes también tienen que cuidar su propuesta. O sea, también ustedes tienen ya un posicionamiento, Claro. no pueden ponerse a hacer cualquier cosa. O sea, digamos, sabemos que hacemos un tipo de contenido, pero también no le tenemos miedo, y eso siempre decimos, ¿no? Te hacemos desde un TikTok hasta una película para el cine, ¿no? Entonces, no es que decimos, no, TikTok, no. Pero si vas a llegar a una audiencia a través de TikTok, hagamos algo que sea entretenido y que funcione para esa audiencia. Claro. Entonces, nos hemos especializado en entender las audiencias y tenemos a los creadores de contenido que funcionan para eso, ¿no? No le pongo, antes sí, al inicio le poníamos a los chicos, a los creadores de Enchufe, a hacer contenido más nativo digital. Pobrecitos, se rompían la cabeza, era como, no nos pongan a hacer esto, ¿no? Pero ahora ya encontramos un match perfecto y tenemos un equipo muy digital, muy nativo digital, y siempre le estamos dando la vuelta. Ya todo esto se ha hecho, ya el mostrar el producto no sirve. Entonces, ¿cómo logramos hacer entretenimiento para esta plataforma, para esta audiencia, con esta marca? Cuando Enchufe calza ahí, perfectamente es Enchufe. Cuando Enchufe no calza ahí traemos creadores, claro. Traemos, o sea, buscamos maneras. Nos adaptamos. A ver, tengo dos temas más que sí me gustaría saber como tu lectura alrededor de eso. El uno es, ahorita justo tú dices, tenías los actores de Enchufe TV, o sea, manejan egos, o sea, entiendo que debe ser complicado. Sí. ¿Cómo se maneja eso cuando tienes una persona que necesitas que haga algo de una determinada forma y que tal vez él por su ego no lo quiere hacer? ¿Cómo se manejan en ese sentido? Verás, es bien interesante porque nos pasa poco. Y es algo de lo que te decía. ¿Y los externos también? A ver, nos pasa con todos. Es que para mí hay un tema de la manera en la que llegas a la gente, ¿no? Creo que algo que yo he descubierto en mí como fortaleza es que puedo venderte no solamente un producto o un servicio, puedo venderte la idea de hacer algo. Y es la manera en la que llegamos a la gente. Entonces, mi equipo de talento, por ejemplo, el equipo que se dedica a trabajar con los creadores de contenido, es un equipo que maneja muy bien la comunicación con ese creador de contenido. Porque sí, manejas egos, pero al mismo tiempo logramos conectar de tal manera con ellos que les hacemos entender que lo que les estamos proponiendo es lo mejor para ellos y la marca. A ver, la otra que tenía para preguntarte, hablando de esto igual, de los egos, o sea, obviamente ustedes también a las personas, tanto externos como a las personas que trabajan para sketch y que están siempre con ustedes,
ustedes les están fortaleciendo también su imagen, les están dando muchísima exposición, ellos están ganando mucha exposición por su plataforma. ¿Cómo hacen para controlar un poco si es que una marca quiere contratarle directamente a una de estas personas? Porque si le contrata a esa persona ya no les contrata como que a la empresa. O sea, ¿cómo logran que no compitan, digamos? Claro, a ver, antes se cuidaba muchísimo eso, ¿no? Antes de que yo esté a cargo de la empresa, creo que habían como incluso contratos de exclusividad con ciertas personas del equipo y los actores. Pero eso ha ido cambiando porque no hay otro Enchufe TV. Entonces, eso también nos ha permitido tener una relación mucho más cercana y más directa con los mismos actores, porque inclusive cuando alguien nos busca y nos dice quiero usar a Jorge Ulloa, no Enchufe, a Jorge Ulloa, o quiero usar qué sé yo, a Chichico, a Raúl Santana, ¿no? Nosotros les contactamos directamente y les ayudamos a trabajar ese contenido para ellos. Pero muchas veces les conectan directamente y ellos tienen sus propias agencias y sus propios agentes con quienes trabajan. Y ustedes no se hacen lío de eso. Ninguno. Porque te digo, en la medios tradicionales sí. competencia... O sea, en los medios tradicionales te hacen firmar hasta contratos ahí de... Pérdida de tiempo, amigo. O sea, te juro, muchos años, mucha gente poniendo energía en ahora cómo hacemos para... Ellos crecen por su lado, Enchufe sigue creciendo, Me encanta. a todos nos beneficia. Totalmente. Y al final del día y aparte están véngase. más enganchados también con ustedes. Claro. Sí. Claro. A ver, ahora sí vamos a... O sea, no sé qué es lo que vamos a hacer porque es un juego, es un reto entre tú y yo y obviamente ahorita nos van a explicar. Así que este es nuestro After Office. Listo, ahí estamos. Entonces, veamos qué es lo que... ¿Qué nos van a...? ¿Qué nos van a hacer? A ver, veamos. ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué consiste? A ver, hoy vamos a jugar Adivina el personaje. Debes adivinar el personaje relacionado con la comedia. Habrá 2 pistas. La primera será más difícil, la segunda más fácil. La primera persona que diga correctamente el nombre del personaje gana la ronda. O sea, yo ya les estoy viendo que el equipo de producción está de tu lado porque... Chuta. Voy a darles un disclaimer y es que yo para mis clases, por ejemplo, llevaba la polla, si bien en España es el machete. las notitas. Yo soy malísimo para los nombres, así es que creo que puedes ganar. Vamos a ver. Veamos. A ver, vamos con la primera. Es el primero. Eugenio Derbez. ¿Eugenio Derbez? ¿Sí? ¿Es Eugenio Derbez? Ay, sí, me ganaste. No, yo no le... Clarito. No, yo no le hubiera reconocido, pero... O sea, le reconociste de... Creo que sí. ¿Cómo le reconociste? Lo que pasa es que sí trabajamos mucho con Eugenio. Claro. Entonces sí, la silueta es... Le conoces los ángulos. Le conozco los ángulos. A ver, vamos con la siguiente. Pucha. O sea, me suena, pero no me suena. No me suena. A ver, ¿hay pistas? Esa pista 1, sí, había una pista 2. Híjole. ¿Flor María Palomeque? Sí, Flor María Palomeque. 1-1. Ya. Gol gana. A ver, vamos. A ver, vamos con la tercera. Esta es tercera y última. Jorge Ulloa. Jorge Ulloa. Pero me ganaste. Yo por estar... me dicen una más para... Ya, a ver, vamos con una más. Sí, esta no vale. Hijo, otra vez. Es muy local. Pucha. No. Otra pista porque yo no... Ay. ¿Montserrat Astudillo? Sí. ¿Sí es Montserrat Astudillo? Sí. ¡Ay, sí! Bien. Empatamos. Muy bien. 2-2. Ahí, 2-2. ¿Ahí quedamos o le ponemos una más? ¿Qué dices? Póngale una más para Una más, a ver. Veamos. Ya sin esa ya. Este es el desempate, es la última. Escamilla. Franco Escamilla, Franco yo no Escamilla. le reconocía. Por el sombrerito. Sí, ganaste. Bueno. Ganaste, sí. Bueno, tenemos lo último, sí, estamos en estas últimas, o sea, estamos pidiendo a las personas que vienen que nos dejen una nota, lo que tú nos quieras decir aquí en
que estamos poniéndolos aquí. Después vamos a hacer algo chévere con esto. Buenas. Lo que tú nos quieras poner. Y nosotros muy agradecidos ahí con lo que nos quieras decir. Y mientras tanto, agradecidos con Sony, nos estaban contando de sus nuevos audífonos, los Sony LinkBuds Clip lanzados a principios de este año, están ahorita como en preventa. Son auriculares inalámbricos de diseño abierto tipo EarCuff con forma de C. El valor ya no está únicamente en el audio, sino en toda la experiencia que tienes alrededor de los audífonos. Además nos contaban de sus Sony WF-1000XM6, son auriculares de alta gama que te permiten aislamiento, te permiten noise cancelling, por ejemplo, claridad. Entonces la verdad es que sí valen la pena, adaptación al contexto y son súper cómodos. Así que descubre lo mejor en cámaras, audio, pantallas y más. Diseñados para inspirar cada momento, vive la experiencia más power en tecnología en www.store.sony.com.es o en sus tiendas físicas. Agradecidos también con Security Data, nos contaban que es la primera entidad acreditada por Arcotel en Ecuador. Eso significa seguridad digital, respaldo tecnológico y transparencia y confiabilidad. Son firmas electrónicas seguras para todos. Tienen facturación electrónica también. Servicios pensados en personas, servicios pensados en empresas. Activa tu identidad digital con Security Data y forma parte de la transformación digital con respaldo total. Agradecidos también con Cebasa, con su nuevo proyecto inmobiliario en Puembo, en la zona más exclusiva de Quito. Ahí tienes casas que puedes personalizarlas a la medida. Les puedes contactar y ellos se encargan de asesorarte en todo lo que necesites. Agradecidos también con Hansel y Gretel, una empresa que tiene más de 30 años en el mercado y siempre ahí arriba. Sí, ahora con su temporada de Fanesca, la Fanesca está realmente súper buena, así que pueden ir, visitar, les va a gustar. Es la mejor Fanesca que hay, la verdad, es súper, súper buena. Y agradecidos también con 226, una marca fundada en España desde 2010 y aquí tiene presencia en 14 países. Aquí está también en el Ecuador, se especializan en nutrición deportiva para deportistas de alto rendimiento. Así que escríbanles y con eso pueden ellos asesorarles en lo que ustedes necesitan. Entonces, ahora sí, veamos, estamos cerrando. Arturo, la verdad, muy, muy agradecidos contigo. Nos dejabas ahí la notita. La notita, veamos, claro, ahí tenemos la notita. Ya en algún momento estamos ahorita recopilando algunas, de ahí vamos a hacer algo chévere con todo esto. Buenísimo. No, muchísimas gracias. Un honor estar acá. Me encanta el podcast. Ahora que oía además los productos que estás ofreciendo, creo que soy tu target. Todos los tengo. Tengo aquí mis audífonos Sony. ¡Ay, qué bien! Sí. Así es que, no, feliz de estar aquí. Te agradezco un montón y seguramente ahí hemos de seguir conversando. Listo. Me gustó. Entonces, nada, soy Juan Esteban Portilla y nos vemos la próxima.